Aquí tenemos un diodo rectificador. Aquí está uno. ¿Dónde está? Aquí está uno. Aquí está el otro. Necesitamos únicamente un par de diodos. Tenemos que conectar de acuerdo al circuito un extremo hacia el ánodo, el otro extremo hacia la referencia. Por lo tanto, tengo que ubicar en dónde está el ánodo y en dónde está el cátodo. Estos diodos prácticamente ya casi se les borra la referencia o la indicación de a dónde está el ánodo y a dónde está el cátodo. Lo mismo que comentábamos en el caso de el diodo emisor de luz. Si ya no los puedo observar, ya no se ve porque ya se borró, lo único que tendría que hacer es utilizar el multímetro para realizar una medición. Entonces vamos a observar a través del multímetro en dónde se encuentra el ánodo y en dónde se encuentra el cátodo de nuestros diodos. Tenemos aquí el multímetro. Ya se ve. Ahí se ve un poquito más claro. Tenemos entonces uno de nuestros diodos. Observamos primero si nuestro multímetro ya está en la posición correcta. No es la posición correcta. Quiero medir un diodo, por lo tanto, tiene que ser en esta medición. Aquí, no es cierto, aquí puedo observar que ya está el símbolo del diodo. Simplemente conecto un extremo al positivo y otro extremo al negativo. En uno de los diodos prácticamente la línea ya no se ve. En el otro se alcanza a apreciar un poco. Aquí tengo el diodo. Obtengo un valor de 0.55 volts. Eso significa que esta es la posición correcta. El negro está al cátodo, el rojo está al ánodo. Significa entonces que este es el ánodo y este es el cátodo. Aunque físicamente ya no se vea, no tengo ningún problema para poder identificar las terminales. ¿Qué sucede si yo hago la medición invirtiendo la posición del diodo? Simplemente voy a invertir la posición del diodo y al invertir la posición del diodo y repetir la medición, observamos que me indica que el circuito es un circuito abierto. Vuelvo a invertir la posición del diodo y aquí me debe dar un valor. Listo. Significa que esta terminal es el cátodo y esta terminal es el ánodo. Tenemos entonces que ya identifiqué el cátodo. Voy a ponerlo en el protoboard. El que ya identifiqué como cátodo marcado hacia la línea azul. Tengo el siguiente. En este ya no se ve nada. Prácticamente la línea se borró. Pero no tenemos problema para poder identificarlo. Nuevamente hago la medición y me doy cuenta que en esta posición obtengo un valor de voltaje, 0.541, 42 aproximadamente volts. Eso significa que este lado es el ánodo y este lado es el cátodo. Nuevamente coloco mi diodo, los estoy poniendo en uno de los extremos, nada más para no olvidar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Listo, ya tenemos entonces identificado ánodo y cátodo en los dos diodos. Siguiente parte. Ahora necesitamos poner uno de los diodos a uno de estos puntos y el otro diodo a otro de estos puntos y los dos cátodos van a ir al mismo lugar. Entonces tengo que mi primer diodo coloco el ánodo en la salida del transformador. Lo puedo poner de la forma que yo quiera, lo puedo hacer ver tan simple o tan complicado como yo quiera. Lo voy a poner de la forma más simple. Entonces voy a poner mi diodo de manera horizontal. Lo voy a poner aquí. Aquí tengo uno. Aquí tengo el otro. Los voy a poner horizontales para que tenga más o menos la forma que tendría en el diagrama y se vea un poquito más claro.
Entonces, tengo el segundo diodo. Este lo voy a poner aquí. Cuesta un poco de trabajo porque al menos estos diodos, los conductores son un poco más gruesos que en el caso de las resistencias o los capacitores. Un poco más. Listo, tengo uno y el otro diodo. De acuerdo al diagrama, los dos deben estar conectados a la entrada del transformador. Entonces, simplemente voy a desplazar este a este punto y tengo la entrada del transformador que llega hacia el ánodo. Tengo este otro y voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo la entrada del transformador que llega a este ánodo. Y entonces tenemos inicio de la bobina al ánodo, final de la bobina al ánodo. Y ahora lo único que tengo que conectar es los dos cátodos al mismo punto. Vamos a poner entonces los dos cátodos al mismo punto. Tengo este aquí y este aquí. Acabo de colocar los dos cátodos en en la misma posición. Están unidos, de acuerdo al diagrama. Después de eso, lo que necesito poner ahí son los positivos de los capacitores. Vamos a poner directamente los dos capacitores para hacer la medida un poco más rápida. Necesito los dos positivos poniéndole un par de capacitores hacia la parte superior. Bueno, no es cierto. Superior e inferior es subjetivo aquí en la imagen, al punto en el cual están unidos los dos cátodos. Es decir, aquí yo voy a poner el positivo y el negativo hacia la derivación central. Siguiente capacitor en ese mismo punto con el negativo a la derivación central y una resistencia de carga en ese mismo punto con la misma derivación central. Significa que van a estar en paralelo un par de capacitores con una resistencia. Por lo tanto, para hacerlo mucho más práctico, voy a poner un capacitor aquí, voy a poner un capacitor aquí y voy a poner mi resistencia en este punto. Si yo lo hago de esta forma, lo que necesito ahora es poner un cable de este punto a este, de este a este, y después en la parte superior de este a este y de este a este. Para hacerlo mucho más simple y evitar tener que poner tantos cablecitos, uno tras otro, tras otro, tras otro, lo que voy a hacer es simplemente desplazarlos a esta línea. Si yo los desplazo a esta línea, va a ser mucho más fácil la conexión. Entonces, lo que voy a hacer es conectar mi capacitor en este punto. Ahora tengo capacitor. Puse el negativo del capacitor a la línea azul, el positivo del capacitor a la línea roja. Nuevamente, el positivo del capacitor a la línea roja y el negativo a la línea azul. Y mi resistencia la voy a poner nuevamente este punto a este otro punto. Esto que acabo de hacer aquí, pareciera que quedaron un poco más amontonados los tres, pero eso me evita tener que poner más cables. Tengo el negativo al punto azul, el negativo al punto azul, una terminal de la resistencia al punto azul y después positivo al punto rojo
positivo al punto rojo y el otro extremo de la resistencia al punto rojo. Están en paralelo. ¿Sí queda claro lo que hice con esos tres elementos, jóvenes? Sí, profe. Sí. Muy Sí, bien. profe. Siguiente parte. Ahora lo único que voy a hacer es conectar la salida de mi rectificador. Necesito que los cátodos vayan hacia el positivo. Los dos cátodos son estos. Da lo mismo, esta parte es importante, da lo mismo que yo me conecte aquí arriba o que yo me conecte aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. ¿Qué opinan? En el diagrama siempre tenemos un diodo, otro diodo. Unimos los dos puntos y de la parte superior conectamos, aquí se ve al revés por la transmisión en la cámara, pero normalmente en el circuito la parte superior va hacia el positivo de los capacitores y un extremo de la resistencia. Voy a compartir el pizarrón, voy a detener la cámara y voy al pizarrón. Lo que tenemos siempre